Bienvenidas. Estamos iniciando una nueva emisión de Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo, producida por el Colegio de Michoacán. Este programa está dedicado a las violencias contra las mujeres y las niñas en Michoacán. Vamos a debatir y a discutir este tema trascendental. Nuestras invitadas en esta ocasión son Itzayana Tarelo Licea, integrante del colectivo Vivas Nos Queremos. Gracias. Lucero Circe López Riofrío, presidenta de la organización Humanas Sin Violencia. Gracias, bienvenida. Y Ana Luisa Barajas Pérez, presidenta de la organización Equipo Mujeres en Acción Solidaria. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se desarrollan y qué impacto tienen las violencias permanentes y continuadas contra las michoacanas de cualquier posición social o económica, edad, características físicas, condición étnica, religiosa, orientación sexual y estado civil en distintos espacios públicos y privados? Es decir, ¿cómo podemos definir y entender la violencia de género? Desde el inicio, el género como construcción social es una forma de desigualdad y violencia, ¿no? Entonces, bueno, la violencia de género particularmente es una forma de control, de perpetuar el poder en las sociedades patriarcales. Considero que, pues bueno, pese a que cada mujer tiene distintas condiciones, que, ¿cómo decirlo?, interseccionalidades que aumentan discriminaciones o factores de discriminación, pues la violencia hacia las mujeres es transversal, ¿no? Considero que, pues básicamente esta forma de violencia pues limita el acceso de las mujeres a una vida libre y digna, las relega del espacio público y pues impide el funcionamiento armónico de una sociedad, porque pues las mujeres somos parte importante de esta, constituimos el 50% de la población, ¿no?, mundial. Entonces, pues para que una sociedad sea justa es necesaria que se incluyan las dos partes. Yo creo que es todo acto de omisión, maltrato, cuestiones emocionales que se pueden realizar o que se dan hacia las mujeres. Jerárquicamente, como comenta la compañera, tenemos una condición y esta condición de género provoca condiciones de desigualdad social. Entonces, describir esa pregunta tan amplia, me parece que hay muchas formas y una primera forma es el hecho de vivir en esta sociedad siendo mujeres. Es una condicionante que nos obliga a revisar permanentemente cómo estamos viviendo, ¿no? Entonces, las formas son muchas, ¿no? Tener una orientación sexual diferente, tener determinados trabajos, ser joven, es decir, son tantos los factores que nos van dando condiciones de desigualdad y de violencia, y todas creo que aluden a esta condición de género. Tenemos un contexto social e histórico, o sea, las violencias históricamente y permanentemente se han ejercido contra las mujeres de diferentes formas y expresiones. No es un fenómeno que sea actual, es un fenómeno que a mí me parece que sí ha cobrado mayor brutalidad, por eso estas distintas formas de la violencia contra las mujeres tienen una expresión muy tácita, muy contundente, que las conocemos ahora como feminicidios. Sin embargo, siempre ha habido diferentes expresiones de la violencia en contra de las mujeres históricamente, políticamente, en contextos en donde, como desafortunadamente en nuestro estado, se ha venido agravando la violencia. El hecho de que algunas cosas mejoren contextualmente no quiere decir que eso se traduzca necesariamente en mejorar la vida de las mujeres o mejorar su condición de
seguridad, de integridad y principalmente que pueda ser libre en un contexto como el que vivimos. Recordemos que Michoacán tiene un escenario en el cual a partir del 2006 con el operativo Michoacán hay un proceso de militarización y de fuerzas del ejército, y también hay un movimiento que surge como choque a esta intromisión generada no solamente por esta parte, sino por el control del narcotráfico y el crimen organizado, que sí genera una situación que la CEDAW marca en su recomendación número 19, en donde señala en un apartado el cual hay violencias contra las mujeres que se agravan en contextos que pueden ser de conflicto o de guerra. Y este es el contexto en el cual no podemos dejar de analizar, porque creo que tiene toda una historicidad Michoacán en ese sentido, y creo que hay que irlo analizando y desmenuzando para entender las violencias basadas en el género. La historia, no nada más la historia de Michoacán, la historia del mundo nos remite a un estado constante de violencias contra niñas y mujeres. Yo, que soy historiadora, me he puesto a revisar y encuentro una violencia que se ha naturalizado. Así es. Entonces, yo quisiera que ahondáramos más en el caso para las michoacanas. Existe una violencia adicional generada a partir de la primera década del siglo XXI, en el marco, lo decía Lucero, de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, instaurada por el gobierno federal, así como en el contexto del surgimiento de los grupos de autodefensa en una buena parte de la geografía michoacana. ¿Cuál ha sido el impacto de esta violencia directa? Yo creo que la violencia en un contexto militarizado, y yo me atrevería a decir paramilitar, nos convoca a muchas cosas. Primero, ¿qué significa lo militar? ¿No? Entonces, pareciera ser que la obediencia y todo este marco, ¿no?, para que salga el ejército a defendernos, nos coloca en una situación de disputa, creo yo, porque Michoacán creo que sus males son económicos y tienen que ver con que tengamos el primer puerto o uno de los puertos más importantes del Pacífico. Todo eso cambió en el momento que el puerto se convierte en la entrada de personas, de mercancías, de varias cosas a nuestro estado, ¿no? Y todo vinculado a las burocracias. Entonces, un territorio en disputa, militarizado, tiene condiciones determinadas. Los impactos son muchos. Desde este hecho de pensarse que como las autoridades no nos pueden defender, entonces yo me tengo que tomar la defensa en mis manos. Una confusión, creo que básica para este proceso, es haber creído que la ciudadanía podía cumplir una parte que le tocaba al Estado. Y entonces, en esas condiciones, las vulnerabilidades jerárquicas de condición, otra vez las saludo, desiguales, pues colocan a las mujeres ahí. A mí me llama mucho la atención el surgimiento de las autodefensas, cómo hablan de defender el territorio, de defender la economía, ¿no? Pero cada vez que llegan a un pueblo, en la asamblea comunal, la gente dice sí, pero no toquen a las mujeres, sí, pero respeten a las mujeres, ¿no? Entonces pareciera ser que el pilón de todos estos procesos siempre es el cuerpo de las mujeres. Porque hay una violencia sexuada. Así es. Pues considero que en este contexto, si bien también en los momentos de paz existen las violencias contra las mujeres, en los momentos de conflictos armados se recrudecen, ¿no? Incrementan. Lo que he observado aquí en el estado de Michoacán es que ha sido debilitado el Estado de Derecho. Entonces, esto genera que los grupos que de por sí ya son vulnerables, hablando particularmente de las mujeres, quedan completamente desprotegidos. Entonces, bueno, en este contexto de impunidad, creo que se alienta a que se sigan cometiendo crímenes porque saben que no van a recibir un castigo, ¿no? Así es. Entonces, esta violencia también ha sido naturalizada desde las instituciones, desde el Estado,
pero y justificada, ¿no? Además de bajo, pues no sé, la premisa de que se va a salvar el Estado, de que se va a garantizar la seguridad, de que están tomando medidas para solucionar una problemática que ellos mismos generaron, ¿no? ¿Crees que la justicia es igual para hombres y mujeres? No, sin duda no. Creo que muchos de los crímenes no reciben la atención necesaria. Esta violencia que se ha naturalizado tanto por la sociedad civil justifica en parte los feminicidios bajo, pues ni siquiera se investigan, ¿no? Entonces se asignan a que son cometidos o son parte de pues estos conflictos entre células criminales. Entonces, algo que hemos observado en Zamora particularmente es que pese a que se declaró la alerta de género hace un año ya, se sigue sin reconocer la problemática por las autoridades municipales y además pues se adjudica a otros motivos y no a la violencia de género. ¿Qué hay con la impunidad? Bueno, es un asunto bastante brutal y fuerte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un estudio en el 2016 respecto a la condición de la población en situaciones como de conflicto y de guerra, y hizo un estudio con los 32 municipios, es decir, casi una tercera parte de los municipios del estado que tuvieron indicios de autodefensas. Aquí lo más brutal es que cuando se analiza la violencia en territorios en los cuales se supone hay una protección por los autodefensas, algo que justamente, como la compañera señala, hay una situación que pone en riesgo, de todos modos, la seguridad, vida e integridad de las mujeres. Hay una recomendación muy específica que tiene que ver al Estado con respecto a la violencia sexual contra las mujeres, porque las mujeres en ese contexto territorial son violentadas como un mensaje para controlar el territorio, el espacio, la movilidad de las mujeres. Pero algo que es muy importante señalar es que los datos que ellos ubicaron y documentaron, incrementó 183% los delitos sexuales en contra de las mujeres en esos municipios. Y solamente aumentó en un 3.2% en los otros municipios que no tuvieron levantamiento de autodefensas. Sin embargo, vale la pena señalar que en términos de impunidad, lo que tú me preguntas resulta sumamente importante en este contexto, porque se supone que a partir de que está la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su respectiva ley en cada uno de los estados, hubo una situación muy particular. Hay la instalación, se supone, de un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Cuando hay este proceso, que hay esta invasión en donde las mujeres están en una condición de alto riesgo, en ningún momento sesionó el sistema. Eso quiere decir que hay una omisión del Estado. Por eso se solicitó la declaratoria de la alerta de violencia, porque hace referencia justamente a la omisión que tiene el Estado ante estas situaciones en donde las mujeres se ven vulneradas en todo sentido. Veamos ahora qué es esto de la declaración de la alerta de género en el estado de Michoacán. Tú lo acabas de comentar, Lucero. Su puesta en marcha ha frenado o revertido las permanentes violencias sufridas por las michoacanas, Ana Luisa. No, lamentablemente no. Yo creo que la aspiración de vivir una vida libre de violencia es muy grande para las mujeres y la ley lo tiene implícito, ¿no? Tiene toda una historia antropológica, histórica, de cómo las mujeres a través de la historia hemos luchado porque nosotras y la gente a nuestro alrededor pues viva libre de violencia. Sin embargo, ya lo decía Circe, el que declaren una alerta de violencia de género, yo creo que sin condiciones
no va a funcionar, ¿no? A mí me parece que si hubiera una alerta porque se están muriendo los animales endémicos de Zamora y no se hace nada, no se da presupuesto, no se contrata un equipo especializado, no se va y se vincula a la academia, no hay un programa educativo que lo acompañe, va a ser muy difícil salvar esa variedad endémica, ¿no? O pienso en el pescado blanco del lago de Pátzcuaro, ¿no? Que durante el 2000 hasta el 2010, recuerdo, Pátzcuaro 2000 fue todo un éxito para salvar al pescado. Esas eran medidas alternativas para responder a una problemática ambiental que se estaba dando. En el caso de la alerta, la tendencia ha seguido igual, ¿no? En lugares como Lázaro Cárdenas mueren a la semana 5 mujeres y sin embargo nadie lo sabe. Todas son asesinadas por sus parejas, en la calle, etcétera, en condiciones de odio hacia lo femenino, y entonces esta tendencia no concluye, ¿no? Y no concluye porque no hay las condiciones, no se generaron esas condiciones para que esto realmente se dé. Y creo que también tiene que ver con este marco de entonces tenemos que seguir presionando para vivir una vida libre de violencia, ¿no? Estos crímenes de odio contra las mujeres, Itzayana, ¿cómo se manifiestan aquí en la región de Zamora? Bueno, nosotros lo que hemos observado es que pese a que se declaró la alerta, se han tomado medidas paliativas por el gobierno municipal. No han surtido un efecto negativo. Hemos estado realizando un registro de los feminicidios cometidos en Zamora y Jacona, consideramos los dos por la estrecha relación que mantienen. Y bueno, en el 2016 registramos un total de 13 casos y ahora de enero a agosto tenemos 13. Han aumentado. Algo que también observamos es el uso de arma de fuego. Entonces, remitiéndonos un poco a la pregunta anterior, creo que esta también es una de las consecuencias, ¿no?, de estos contextos de violencia, como lo que ocurre en el estado de Michoacán, porque de qué es indicador que las personas tengan acceso a un arma, ¿no?, que se puedan conseguir tan fácil y que además es el principal mecanismo de lesión contra las mujeres. Otro de los aspectos que también pues creo que es como relevante es que de los casos que conocemos, en la mayoría de ellos las mujeres tienen una relación cercana con los victimarios, ¿no?, que no sé, ex esposo, novio, conocido o incluso vecinos. Entonces, bueno, esto también nos habla de cómo la violencia hacia las mujeres pues inicia desde los núcleos más cercanos, desde el espacio privado, desde la familia, desde las relaciones de amistad, ¿no? Pero se expande a toda la sociedad. Sí, exacto. En los espacios laborales lo vemos también. Sí. A veces muy sutil, ¿no? Es una violencia que está ahí como latente. Pues se manifiesta en todos los espacios, ¿no? Esta se extiende al espacio público y bueno, básicamente es como lo que nosotros observamos aquí en el municipio. Y Humanas Sin Violencia, que hizo esta propuesta de alerta de la violencia de género, ¿cuál es la evaluación en este momento que hace Humanas Sin Violencia al respecto? Bueno, hay algo que me gustaría señalar, es que habría que preguntarnos si las cosas han funcionado por decreto. El hecho de que se decrete una alerta, como se decreta una ley, no necesariamente quiere decir que ésta se vuelva viva y cotidiana. No tiene un cuerpo, no tiene un... Que aterrice en lo concreto con las mujeres. Y esa es una gran situación, de un gran reto que tenemos. A mí me parece que quisiera centrar dos cosas antes de entrar a comentar por qué evaluamos la alerta. La primera es que no hay una política pública en términos de género. Y con género no me refiero a aquello que se relacione específicamente a hombres y mujeres. Creo que la política pública de género, estamos hablando de todas estas situaciones que tienen que ver con discriminación, desigualdad y violencia, que son estos tres aspectos que de alguna manera interseccionan o que nos dan muestra justamente de las diferentes
niveles e intensidades, incluso repercusiones que tiene en la vida de las mujeres esta situación. Es importante señalarlo porque la mirada del gobierno que existe sobre las mujeres no es en tanto ciudadanas. Las mujeres no estamos siendo consideradas ni dotadas, ni embestidas, ni reconocidas como ciudadanas. Las mujeres estamos siendo justo un cuerpo que yace en un espacio donde ella está inerte. Por eso tenemos, a mí me parece, y sí lo quiero poner en la mesa, porque es importante hablar sobre de ello, cuando tenemos títulos en los periódicos o estos supuestos que salen como la mataron porque era una prostituta, la mataron porque esto, yo creo que ahí hay un asunto bastante condicionador socialmente y desde el Estado que controla los medios de comunicación que lanza esta situación, esta propuesta. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si realmente tuviéramos una política pública de género, desde la ciudadanía, desde mujeres con derechos, me parece que habría toda una serie de mecanismos que justo la alerta menciona y señala que tienen que existir. Pero aquí hay una situación muy importante. La alerta tiene 2 etapas. Una, que son las 9 conclusiones que se dieron del equipo del trabajo que responden a una cuestión estructural que tienen que ver cómo entiende la Procuraduría, la Justicia, cómo entiende el Ejecutivo, la política pública, cómo entiende el Congreso los presupuestos públicos, y la otra que tiene que ver con la declaratoria de la alerta, que son meras acciones que se dividen en 4 aspectos: los de seguridad, los de prevención, los de justicia y reparación del daño y cero tolerancia. Creo que es importante analizarlos porque si no observamos estas 2 cosas no podríamos entender por qué es tan complejo. Una alerta en un año no lo va a resolver, tampoco por asignarlas o declararlas no va a evitar las muertes. El problema es que hay una posición que el gobierno, a mí me parece, y este patriarcado quiere que veamos las cosas desde esa manera. Yo sí veo una ventaja en la declaratoria de la alerta. Ahora sí sabemos qué ha pasado y dónde están los problemas. Ahora sí sabemos dónde están y siempre lo hemos sabido, solamente que ahora tenemos la oportunidad de utilizar un mecanismo para decirle al gobierno, no, así no son las cosas. ¿No? Porque estaba muy oculto, porque estaba invisibilizado. Por supuesto. Y esto es muy importante porque ahora a mí me parece que es importante que como ciudadanas podamos utilizarla, porque pocos espacios o mecanismos jurídicos o normativos como es la alerta, ahora tienen una posibilidad de llevar al Estado, porque tenemos un mecanismo parteaguas, que es lo que genera las alertas. Es la sentencia del campo algodonero. Si no hubiera sido declarada la sentencia del campo algodonero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me parece que sería muy difícil tener un mecanismo como el que tenemos ahora. A mí me preocupa mucho los comentarios que hablan sobre la denostación de la alerta. Yo creo que la gente que tiene esos comentarios no entiende las implicaciones que tiene hablar de entender la situación de la alerta. De manera superficial. Por supuesto, y además es minar de alguna forma una de las herramientas que tenemos como ciudadanas para poner al Estado en el estrado y decir, no has cumplido con lo que estás diciendo, porque a partir del 2010 a la fecha se empezaron a crear las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, tenemos alrededor de 15 años más o menos, en que se han creado las leyes. Y esto quiere decir que a pesar de, como señaló mi compañera, hay mecanismos en donde hay contextos de paz. ¿Qué pasa? Porque siguen siendo violentadas las mujeres. Y lo que vino a demostrar la alerta es que en todo ese tiempo había recursos, había proyectos, había acciones que se estaban realizando y la verdad es que en realidad no consolidaron en nada. ¿Qué pasó? El dinero se lo gastaron en otras situaciones que no eran necesariamente para la alerta. O sea que hay 0 pesos. Hay 0 pesos, que es lo que estamos observando. Si no, estuviéramos viendo que a pesar de que no estuviera la alerta, o aunque estuviera, los estados, los congresos en otros estados que no ha sido declarada la alerta, han etiquetado recursos para atender esa situación. Eso quiere decir que sigue una misión del Estado. Y eso es importante señalarlo. ¿Cómo lo documentamos?
Nosotros hicimos un índice de evaluación porque las alertas no tienen una evaluación, no tienen una sistematización, y nosotros lo que hicimos fue crear un índice de evaluación. Y lo que observamos es que el Estado, a partir de la declaratoria, en cuanto a la declaratoria, solamente ha cumplido 12.90%. Que es bajísimo, que es nada. Así nos iríamos 8 años, ¿no? Qué barbaridad. Sin embargo, hay una confrontación porque el Estado menciona que ha avanzado el 70%, ¿no? El 75% incluso. ¿No? Entonces, coincido, o sea, como ciudadana tienes una ley que te permite evidenciar un hecho, ¿no? Pero también creo que muchas veces, si esa ley no tiene ninguna condición, si no tiene un reglamento, si no tiene un mecanismo de evaluación, si no se vincula a diferentes actores sociales, va a ser complicado que se aplique, ¿no? Si las instituciones, como bien dice Circe, siguen sacando comerciales en donde las mujeres son objetos, están vistas solamente como sexo, etcétera, si se discrimina por determinadas actividades sociales, si las religiones nos siguen colocando tantos estereotipos en el cuerpo por ser y actuar, va a ser muy difícil que se consolide una alerta como tal, ¿no? Y sobre todo, si el Estado se achica cada vez más y no instala un presupuesto adecuado para responder a esto, pues no. Estas 9 recomendaciones que da el grupo van desde la capacitación de las personas que están al frente hasta tener un banco de datos. Yo no sé en Zamora si realmente eso se haya actualizado, en Morelia no se ha actualizado, Ya en quitaron el Cárdenas banco. no. El banco ya desapareció. Por ejemplo, ¿no? O sea, no hay estadísticas que te digan qué sucede. Circe tiene las estadísticas más actualizadas como organización y algunas organizaciones como la mía de un año acá vamos haciendo nuestras propias estadísticas para poder hablar, para poder fundamentar por qué seguimos hablando de la violencia contra las mujeres y esta atrocidad que es el feminicidio, ¿no? Este horror de lo que significa terminar muerta por violencia contra nosotras, contra nuestros cuerpos, ¿no? Pero entonces creo que la idea es que la sociedad se dé cuenta que tenemos que estar más pendiente de estas leyes, de su monitoreo, de su evaluación y de que esto realmente se modifique. Y las niñas, Itzayana, ¿qué ves en Zamora, en la región? ¿Hay trata de niñas? Pues, yo en algún momento pienso que sí, ¿no? No nada más en la región, sino en todo el país, ¿no? ¿Ustedes han estudiado algo acerca de la trata de personas? Sinceramente, sobre la trata de personas no hemos ahondado. Sin duda, pues las niñas son todavía, sí, en este país es difícil ser mujer, más difícil es ser niña, ¿no? Quiero agregar algo, creo que sí, que se ha dado un gran paso con que se reconozca la alerta de género. Sin embargo, considero que no existe la voluntad política para atender a la declaratoria, ¿no? A lo que indica ahí, nosotros no tenemos como no hemos desarrollado ningún mecanismo para evaluarla. Sin embargo, pues lo que hemos observado en Zamora es esto, ¿no? Claro. Justo que si se declaró Zamora como uno de los 13 municipios, pues cómo es posible que pese a eso las autoridades municipales sigan negando que existe este problema, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de eso, es evidencia de que no se está reconociendo la problemática, se vuelve a invisibilizar y no sabemos hasta cuándo van a acatar estas medidas, ¿no? Que sería importante se llevaran a cabo. Sí, tenemos una situación que a mí me parece muy importante recuperar de lo que dicen mis compañeras, porque, por ejemplo, no está ya el Banco Estatal de Datos, porque la propia CONAVIM, que es justamente el enlace de Secretaría de Gobernación para hacer operativas estos mecanismos de protección para las mujeres, vieron que los municipios justamente no sabían, siempre hubo problemas entre no saber cómo llenar el dato, cómo subir la base de datos porque faltaba el internet.
Algo que me parece muy interesante señalar en cuanto a este debilitamiento que señala Ana Luisa de la gobernabilidad y la gobernanza y del propio, lo que pensamos que puede ser el Estado, porque de repente pensamos que el Estado también está allá como instituciones. El Estado somos nosotras también. Y justo yo creo que por eso nosotras tenemos que seguir peleando y posicionando el tema desde todas las trincheras que podamos. Porque hay una particularidad. Al no haber un banco de datos, nosotras nos hemos visto, como las compañeras de Ciudad Juárez lo hicieron en su momento, a recortar la nota periodística, a ir a donde pasó el suceso y documentarlo. Eso es un conocimiento que solo nosotras, creo, que nos dedicamos a ese tema, tenemos esa aportación y que se convierte en un dato estadístico y que puede convertirse en una serie de mecanismos que operen. Hay una particularidad también, es que encontramos deficiencias de cómo se les dijo que tenían que hacer la alerta, porque la alerta no tiene una metodología, no dice cómo hay que hacerlo, señala qué es lo deficiente y qué se tiene que hacer, pero son dos documentos que vimos que no se podían medir. Justo lo que hicimos fue, como otras mediciones que se han hecho a lo largo del país, en donde se mide como el agua y el aceite, encontramos un punto de ponderación que permitiese medir esos mecanismos. Cabe señalar que en el primer documento, que es la parte el estructural de las 9 conclusiones, tienen un señalamiento muy particular. Habla de cómo se ha venido desmantelando lo que se pensaba que había como política pública en los municipios. Es decir, hay instancias municipales que no operan, que se le dieron la responsabilidad de la alerta no a las instancias ni al presidente municipal, se le dieron a la Secretaría de Seguridad Pública, porque es donde está todo el recurso por Fortaseg. El Estado, por ejemplo, Zamora de recibir entre 8 o 13 millones de pesos de recursos extraordinarios federales para atender ese tipo de... Porque las cuestiones de la ley de prevención están en esa área. Entonces resulta muy interesante observar cómo si los programas están dispersos, los recursos también se diluyen y no se utilizan para eso. Creo que es importante señalarlo porque por eso ahora tenemos que el fenómeno de los feminicidios viró hacia las niñas. Tenemos niñas levantadas, no localizadas, en situación de desaparición, pero que culminan en una muerte. Asesinato. Y regularmente es importante, eso es algo que no es una fantasía, es una persona cercana. Por eso las mujeres no lo ven venir. Y no hay mecanismo para ello. Vamos a una pausa y continuamos. Frente a esta problemática que pareciera ser que está como en una situación que no hay para dónde encontrar una alternativa en que las mujeres tomen sus propias decisiones, no sean abusadas, no sean asesinadas. ¿Qué podemos proponer desde nuestros distintos ámbitos en los cuales nos movemos? La academia, el activismo social, inclusive si ejercemos la política, etcétera. Yo sí creo que tenemos un gran reto. El primer reto es seguir colocando el tema de manera pública, que realmente se convierta en una agenda pública, que realmente la gente que toma decisiones lo pueda ver como algo importante. Pero no solo en este ámbito, sino que en otros ámbitos como la academia realmente hay investigaciones sobre esto, que cuando una joven tenga inquietudes de saber qué sucede de esto, los maestros realmente le hagan eco, ¿no?, a esta situación. Creo que también otras instituciones como la escuela, ¿no?,
tiene que ir trabajando con modelos integrales que permitan hacer énfasis en qué significa ser niña, tú lo planteabas, ¿no? Y yo recordé que estuvimos haciendo la evaluación de lo de Beijing y en esta esfera íbamos a las escuelas a preguntar y a trabajar con las niñas cómo se vivían, cuáles eran sus principales problemáticas. Una, el desplazamiento interno que tiene este estado por contexto, tenían que ir de un lugar a otro y ellas lo vivían muy mal, o sea, siendo de Zamora estaban en una escuela rural de Morelia y habían dejado su familia y habían dejado una serie de cosas. Otro aspecto es el abuso sexual, que tiene que ver con esta forma de entender el ser mujeres, ¿no? Y entonces el 80% de esas niñas hablaban de que habían vivido una situación de violencia sexual. Pero también la transformación de las masculinidades es importante. Si no hay educación también para los niños jóvenes en la edad adulta, ¿cómo se comportarán? Por supuesto, ¿no? Creo que justamente por eso es en un marco de género, retomarnos y vernos cómo nos estamos formando hombres y mujeres, ¿sí? ¿Cuál es el papel de cada uno, ¿no? Es fundamental, ¿no? La otra tiene que ver con ciertas tradiciones que hay todavía muy arraigadas en la sociedad y que tienen que ver con esta forma desigual de entendernos como mujeres y que inicia con las niñas, ¿no? Los castigos en las comunidades indígenas, la venta de las niñas o el intercambio por cuestiones económicas que sigue estando muy presente en las comunidades indígenas y que es algo que no se habla porque está naturalizado. Entonces, si no cambiamos desde un marco social en donde veamos que esto es un fenómeno y es una problemática muy seria, no lo vamos a modificar. Y la otra, coincido, creo que hay leyes. Necesitamos una propuesta de política de igualdad de género que nos voltee a ver y que nos permita ir evaluando cuáles han sido los avances realmente de las mujeres. Accedimos al mercado laboral, estamos en determinados espacios, estamos dirigiendo países o, bueno, aquí todavía no, ¿verdad? Estamos dirigiendo municipios, estados, qué sé yo, pero no hay una agenda que se comprometa con las mujeres y con lo que significa la violencia contra las mujeres. Mientras eso no se modifique, va a ser muy difícil que realmente vayamos cambiando algo, ¿no? ¿Y tu balance, Sayana? Pienso que es importante pues un programa como de reeducación social para desmontar estos prejuicios y roles de género, pero también apuesto mucho por la acción colectiva, por los espacios de mujeres y para mujeres, en donde se compartan conocimientos, experiencias, sensibilidades y sentires de estas problemáticas que nos afectan, ¿no? Creo mucho en las redes de apoyo entre nosotras, de apoyo y de cuidado. También creo que es importante que los hombres comiencen a cuestionar sus privilegios, a desmontar esas estructuras de poder, sí, básicamente, ¿no? A deconstruir lo que han aprendido. Normalmente una relación entre hombre y mujer es una relación de poder. Sí, sí, exacto. Y pues creo que también a veces nos concierne como mucha responsabilidad sobre lo que se tiene que hacer para erradicar la violencia, ¿no? Sí, jugamos un papel fundamental, pero creo que también es momento en que los hombres se detengan a reflexionar, ¿no? Sobre, pues no sé, incluso sobre estas violencias que afectan pues tanto a hombres como a mujeres. Y pues también sin duda creo que es importante que se insista en la capacitación y sensibilización de las personas encargadas de prestar atención y pues sí, de brindar distintos servicios a las mujeres como en situación de violencia, ¿no? Como me refiero pues a todas las personas que están, no sé, en la Secretaría de Salud, en las escuelas, no sé, demás dependencias de justicia. ¿Y aquí en Zamora has recibido atención como colectivo de parte del poder público? Realmente no, nunca hemos tenido, bueno, un acercamiento en ese sentido para pedir como alguna asesoría. Hemos tenido a lo mejor algunos encuentros informales con algunas personas encargadas de, pues de estas, no sé, del Instituto de la Mujer,
de la regiduría, pero pues no han sido como encaminadas a tratar temas de violencia, ¿no? Sino más bien pues han sido coincidencias. Y no les interesa a las autoridades. Lo que yo veo es de parte del Instituto de la Mujer aquí en Zamora, creo que pues sí hace falta como más compromiso y más perspectiva de género desde las que operan ahí, que en ocasiones con sus discursos justifican la violencia que sufren las mujeres o asumen que ellas viven esta situación porque quieren, ¿no? Entonces creo que sí hace falta un poquito de perspectiva, no sé, respecto a la regiduría de la mujer, creo que no son como muy claras sus acciones, pues básicamente no tenemos como que muchos encuentros con ellas. Y en el caso del estado de Michoacán en general, ¿cómo podrías hacer un balance en este momento, Circe? Bueno, el balance muy negativo, creo. Ya lo hicimos. En cuanto a las 9 recomendaciones o conclusiones, tenemos un avance del 3.40%, porque los informes tampoco hay un ejercicio de transparencia. Esa sería una de mis propuestas, ejercer la capacidad del acceso a la información y a la verdad. Es como dos principios fundamentales que creo que rigen el trabajo de todas nosotras como organizaciones sociales civiles, saber qué está pasando. Y por el otro lado, en la evaluación de la alerta, sí te puedo decir que de la declaratoria sí se han llevado a cabo acciones, patrullajes, formación de comités, pinta de calles, alumbrados públicos, sí, o sea, sí hay acciones, porque también me parece que es importante que nosotros podamos decir específicamente qué sí y qué hay que recomponer. De esas acciones que tienen que ver en prevención, se han llevado a cabo el 22% de avance, pero en cuestiones de seguridad el 0.41%, y en cuestiones que tienen que ver con justicia y reparación del daño, solo el 0.2%. ¿Qué quiere decir esto? Justo desde un principio observamos, y algo que es muy importante y significativo lo que señala Ana Luisa, todavía no sabemos cuántas de esas mujeres asesinadas son, por ejemplo, migrantes, indígenas, jornaleras agrícolas, niñas, mujeres en situaciones a lo mejor de prostitución, trata. De trata solamente tenemos el registro de un solo caso, porque una cosa que ellos lo notifican como un asunto de trata cuando, por así decirlo, intervienen con las víctimas, pero no con la denuncia. Ahí tenemos por ejemplo, tenemos un subregistro del 30% de los datos. Es decir, de las 86 mujeres que han asesinado hasta el día de hoy en el estado, que yo creo que más o menos de enero a la fecha, porque en realidad tenemos un dato histórico del 2006 a la fecha, que van más de 1,000, yo creo que estamos casi por las 1,200 mujeres. Sí. Entonces es un asunto bárbaro, gravísimo. O sea, es brutal. Y yo creo que no necesitamos ser toda esa situación. Y además, otra de las cosas, también necesitamos comprender cómo es que creo que no hay una discusión seria sobre la tipificación del delito de feminicidio. No todas las víctimas denuncian. No todas las víctimas van. Hasta que nosotros hablamos con las familias, es cuando a las familias les va cayendo como en cuenta que efectivamente vivían una situación de violencia sus hijas o sus conocidas o la mamá de ellas, ¿no? En este caso. Porque esos problemas se decía anteriormente que se lava en casa. Sí, son problemas privados. Aquí que privados, ¿no? Privados. Y yo creo que todavía nos falta una discusión hasta qué punto es eso. ¿Hasta qué punto necesitamos la intervención del Estado en un problema de endémico ya o pandémico de la violencia familiar? Algo que me gustaría resaltar y a mí me gustaría dejarlo en la mesa, yo no quiero una posición de igualdad con los hombres. Yo no quiero que los hombres me vengan a mí a decir que me quieren dar a mi igualdad, porque muchos de los mensajes de la televisión y de la campaña He for She, que yo estoy totalmente en contra, es que ellos a nosotros ahora resulta que nos exigen la igualdad. Yo no quiero eso.
Eso no es igualdad. La ONU está impulsando esta campaña. Claro, pero la ONU, ahora la persona que está no entiende de qué se trata. Y eso también tiene que ver con una comprensión equivocada y tergiversada de lo que estamos hablando. Yo quiero que esa igualdad, esos hombres le exijan a otros hombres, no a las mujeres. Porque no hay ninguna campaña hablando en términos de masculinidad que los haga responsables de ellos mismos. Porque las mujeres tenemos que seguir refrendando y llevando al victimario, al agresor, a la agencia del Ministerio Público, a que tome el taller de masculinidad. Hay un estudio de que en 20 años de inversión en proyectos de masculinidad, ningún hombre sigue en ese proceso. Qué barbaridad. No quiso renunciar a su violencia ni a sus privilegios. La inversión tiene que ser de este lado. Y muchas de nosotras hacemos todo sin recursos. Y no es una queja, pero tampoco es justo. ¿Algún otro comentario que quieran agregar frente a este panorama tan negro para nosotras las mujeres, Ana Luisa? No permitir que el riesgo o que las vulnerabilidades por cuestiones de violencia estructural, patriarcal, se conviertan en naturales. No dejar que se nos acabe el sentido del asombro, del horror cuando vemos nuevamente una mujer asesinada. Porque a mí eso me preocupa mucho, ¿no? O sea, toda la vida me ha preocupado mucho la violencia contra las mujeres. Pero cuando yo naturalizo solo me jaló el pelo, solo me dio una bofetada, solo me insultó, o sea, el solo, ¿no? Me preocupa mucho. Pero que a esta sociedad se le acabe el asombro por seguir viendo mujeres mutiladas, mujeres tiradas a la basura, mujeres ancianas olvidadas, ¿no? Y además violadas, ¿no? Etcétera, sí me preocuparía mucho. Porque se han naturalizado esta brutalización. ¿No? Es otra más, otra vez vinieron a decirnos otra mujer más, otra vez vienen a decirnos que desapareció o sea, espero que eso no suceda, que no, de verdad que no concluyamos esta sociedad pensando que el odio hacia lo femenino es algo natural y que así lo tenemos que vivir y que pues tenemos que continuar como con eso, ¿no? Pues estoy de acuerdo con la compañera. También considero que pues este machismo es mutante, adquiere distintas formas y, o sea, a veces tiene formas muy sutiles, ¿no? Y que ignoramos o naturalizamos y dejamos pasar desapercibidas, o incluso en ocasiones pensamos que estamos exagerando en el sentir, ¿no? Algo te incomoda, pero piensas que quizá estás exagerando, que no fue una violencia, y no, o sea, hay que nombrarlas y nada, pues organizarnos, ¿no? Y seguir pues trabajando esto, ¿no? O sea, la idea es que pues en algún momento se logren erradicar las violencias contra las mujeres. Que es tremendo que las mujeres digan, pues solo me abofeteó o solo me insultó. Eso es tremendo. ¿En qué estado de violencia continuada que hemos aceptado las mujeres? Es brutal, ¿no? ¿Tú qué dirías, Circe, frente a todo esto? Bueno, igual que mis compañeras, pues no naturalizarlo. Me parece que sí nos toca la tarea más ardua, que es insistir, evidenciar, exigir, porque yo creo que es muy importante exigir, y a mí me parece que también es importante que tengamos una posición que vayamos nosotros elevando el análisis, las aportaciones que hacemos, porque me preocupa mucho de repente cuando se filtran o se ponen en la mesa posicionamientos que son totalmente en contra de la dignidad y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y que tiene que ver con seguir reforzando las ideas del perdón o de las ideas que tienen que ver con la impunidad, porque en realidad el perdón, por solo decir justo esta situación que señala la Luisa, pues solo te pegó, o sea, no hay problema, a lo mejor mañana ya no te pega. A mí me parece que esto permite perpetuar estas formas de violencia, y creo que
Si bien nos importa a todas la paz, si bien a todas nos importa que no, o sea, tampoco estamos en una posición en contra de los hombres y queremos que haya una transformación social impulsada desde el Estado, esto no quiere decir que todo se resuelva en términos que nos impidan llegar hasta la denuncia, la sentencia. Creo que en la medida en que las mujeres se acercan a acceder a la justicia, y esto, punto 2, que no tenemos muy poco avance, implica que las mujeres aún no llegan a ese nivel. Todavía seguimos siendo víctimas. Por eso hay acciones preventivas, no hay acciones de justicia. Y hablar del perdón implica hablar de impunidad, y yo no estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No más impunidad. No. Nunca más una mujer muerta. Así es. Muchas gracias a las tres. Les aprecio mucho su participación. Al contrario. Agradecemos al teleauditorio haber seguido una emisión más de Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo. Muchas gracias. Hasta la próxima.